Ocurrió en un café bañado por el sol, en las afueras de Austin. De esos lugares que se esfuerzan un poco demasiado por parecer naturales. Paredes de ladrillo visto, plantas colgando en macramé, café filtrado carísimo servido por tipos con bigotes irónicos y tatuajes hasta las muñecas. Íbamos allí de vez en cuando desde hacía años, desde que Kate lo descubrió en una de sus salidas con amigas. Poco a poco se convirtió en nuestra rutina de los domingos. La misma mesa, las mismas caras, los mismos chistes. Pero ese día todo cambió, tan sutilmente que casi no lo noté. Casi. El café estaba lleno, como siempre, vibrando con esa energía típica del brunch. El tintinear de copas, estallidos de risas, platos de rollos de canela y huevos pochados deslizándose sobre vajilla vintage desparejada. Recuerdo la luz, ese sol texano, dorado y afilado, entrando por los ventanales y cruzando nuestra mesa justo lo suficiente como para que todos parecieran un poco mejores de lo que realmente eran. Éramos 8, 4 parejas, incluidos Ked y yo, sentados alrededor de una larga mesa de madera reciclada en el centro del local. Todos tenían el teléfono en la mano para la foto obligatoria del brunch. Kate llevaba su blusa favorita con los hombros al descubierto y un sombrero de paja que insistía en que no la hacía parecer influencer, aunque era exactamente la imagen que cuidaba en cada publicación de Instagram. Estaba radiante, segura, sonriendo, completamente en su elemento. Y yo solo intentaba disfrutar mi café, mantenerme un poco al margen, reír en los momentos correctos. Al principio fueron cosas pequeñas. Estaba contando una anécdota tonta de la universidad, algo inofensivo sobre cómo dejé las llaves en el maletero durante un viaje por carretera, cuando ella intervino con ese tono. Ese tono que usaba cuando quería que se rieran de mí. No conmigo. Ay, cariño, por favor. Has dejado tus llaves en tantos sitios que me sorprende que no lleves una copia bajo la piel. Algunas risas. Yo también solté una pequeña carcajada, solo para mantener el ambiente ligero. Pero ella no se detuvo. En serio, eres adorable cuando intentas sonar inteligente. Es como ver a un perro haciendo álgebra. Más risas. Esta vez más fuertes. Una especialmente sonora de Lindsay, que siempre encontraba a caer hilarante, sin importar el blanco. Sentí cómo se me calentaba la cara. Intenté restarle importancia. Intenté seguir sonriendo. Debería haber dicho algo. Debería haberlo señalado. Pero así funcionan las quemaduras lentas, no te das cuenta de que estás ardiendo hasta que el daño ya está hecho. La conversación continuó. Pedimos otra ronda de mimosas. Alguien mencionó planes de viaje. Hice una broma ligera sobre cómo cada vez que intento organizar unas vacaciones, Kate termina reservando algo completamente distinto. Quería que fuera algo sin importancia. Ella no lo dejó pasar. Bueno, quizás si alguna vez tomaras el control de algo en tu vida, terminaríamos en un sitio mejor que un Motel 6 perdido a las afueras de Locke, dijo, dando un sorbo a su bebida. Pero bueno, al menos lo intentas, ¿no? La risa que siguió fue más fuerte. Y esta vez dolió de verdad. Hubo un cambio. Un momento en el que entendí que ya no se reían por compromiso. Lo estaban disfrutando. Yo era el chiste. Y ella lo sabía. Esa media sonrisa en la comisura de sus labios, era ella controlando la sala. Encantadora. Divertida. Cruel sin esfuerzo. Se me revolvió el estómago, pero fingí calma. Asentí. Di otro sorbo a mi café, aunque ya estaba frío. Luego llegó el golpe final. Hablábamos de relaciones. Una conversación vaga sobre roles de género y quién hace qué en casa. Uno de los chicos comentó algo sobre arreglar un grifo que goteaba y otro bromeó diciendo que su esposa era el hombre de la casa. Entonces Kate intervino. Sus ojos se clavaron en los míos. Su voz era dulce, pero cortante. Oh, yo definitivamente llevo los pantalones en nuestro matrimonio.
Seamos sinceros, si Mark fuera más blando, se derretiría al sol. Pero eso es lo que lo hace adorable, ¿verdad? Mi pequeño y dulce esposo de casa. Me quedé paralizado. La mesa estalló en carcajadas. Un par de personas chocaron las copas como si hubiera soltado la frase del día. Y yo solo podía quedarme ahí, mirando la pequeña grieta en mi taza, preguntándome en qué momento me convertí en el tipo al que emasculan por deporte durante el brunch. Kate no notó mi silencio. O si lo notó, no le importó. Se recostó en la silla, disfrutando la atención. La luz la iluminaba perfectamente, como siempre parecía hacerlo. Ella se veía radiante. Yo me veía como un idiota. Fue en ese momento, allí, en ese café empapado de sol, con mi orgullo desangrándose sobre una mesa llena de sonrisas, cuando algo cambió. Ella no lo vio de inmediato. No notó cómo se transformó mi postura. Cómo mis ojos dejaron de seguir sus movimientos. Cómo me retiré apenas lo suficiente para sentir la distancia. Pero yo sí lo sentí. Sentí el clic. El chasquido interno de algo que se quebraba. Antes incluso de que el café se enfriara por completo, supe que esa versión de mí, la que ella ridiculizaba y moldeaba hasta que encajara en el fondo, había terminado. Algo más estaba llegando. Algo más silencioso. Más afilado. No sabía exactamente qué haría todavía, pero sabía que lo haría. Cambia todo. El trayecto de regreso no tuvo nada que ver con el anterior. No fue el silencio denso de una discusión no dicha. Fue otra cosa. Más frío. Más definitivo. Ella iba hablando sin parar sobre una nueva colaboración con una marca de ropa deportiva. Comentaba cifras, seguidores, engagement. Yo asentía de vez en cuando, pero por dentro algo ya se estaba organizando. No era rabia. Era claridad. Cuando estacioné frente a la casa, apagué el motor y me quedé unos segundos con las manos sobre el volante. No estaba temblando. No estaba furioso. Estaba lúcido. ¿Te pasa algo?, preguntó ella, mirándose en la cámara frontal para revisar su maquillaje. Nada, respondí. Entró primero. Dejó el bolso sobre la mesa del comedor, caminó directo al estudio donde solía grabar contenido. Yo no la seguí. Subí al segundo piso, entré en el dormitorio y abrí el armario empotrado. No para hacer una maleta dramática. No para lanzar ropa al suelo. Abrí la caja fuerte. Dentro estaban los documentos que había ordenado meses atrás, cuando empecé a notar que las bromas públicas no eran accidentales. Eran patrón. Copias certificadas. Escrituras. Estados financieros. Contratos de sociedad. La casa estaba a nombre de una empresa patrimonial creada antes de nuestro matrimonio. Ella siempre creyó que la habíamos comprado juntos porque así lo repetía en redes. Técnicamente, no era cierto. La firma de diseño que ambos gestionábamos tenía una estructura que ella jamás se molestó en entender. Su imagen vendía. Mi firma autorizaba. Durante años dejé que creyera que compartíamos el control absoluto. No por manipulación. Por comodidad. Por paz. Esa paz ya no existía. Bajé al despacho. Encendí el ordenador y abrí el archivo que llevaba tiempo revisando, reorganización de activos. No era una venganza improvisada. Era una posibilidad prevista. Llamé a mi asesor fiscal. Es momento, dije. No hubo sorpresa al otro lado. Solo un breve silencio profesional. Confirmado entonces, respondió. Iniciamos hoy mismo. Colgué. No sentí triunfo. Tampoco culpa. Solo una sensación extraña de equilibrio restablecido. En la planta alta, ella reía grabando un video. Escuché su voz impostada decir algo como, rodéate de energía que te eleve. La ironía me atravesó como una corriente fría.
Esa misma tarde comenzaron los movimientos. La sociedad operativa pasó a ser subsidiaria de un holding ya constituido. Las cuentas principales quedaron bajo una estructura fiduciaria donde yo era único administrador. Las tarjetas corporativas quedaron limitadas automáticamente. Nada ilegal. Nada oculto. Solo organización real de lo que siempre fue mío. El vehículo que ella llamaba mi camioneta figuraba registrado a nombre de la empresa. La empresa ya no respondía a la misma estructura. A las 5:30, recibí la confirmación del notario digital. Todo ejecutado. Ella salió después hacia una clase de pilates. Subió una historia con una frase motivacional y un filtro cálido. Equilibrio y gratitud. Yo cerré el portátil. No se trataba de destruir. Se trataba de retirar soporte. Cuando volvió, entró hablando por teléfono, riendo. Se quitó las zapatillas, caminó hacia la cocina y abrió la aplicación del banco desde su móvil. Su expresión cambió. Primero frunció el ceño. Luego volvió a intentar. Después miró la pantalla como si fuera un error técnico. Mark. Llamó desde la cocina. Bajé las escaleras con calma. Sí. La tarjeta no está pasando. ¿Hay algún problema con la cuenta? La miré sin dureza. Sin sarcasmo. No. Entonces, ¿qué está pasando? Apoyé las manos en la encimera, manteniendo la voz estable. Está pasando que hoy dejé de financiar tu versión de nuestra historia. Se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso? Significa que he reorganizado mis activos. La empresa ya no funciona como antes. La casa no está a nombre de lo que creías. Y las cuentas principales están bajo administración exclusiva. Parpadeó varias veces. Eso no puedes hacerlo sin mí. Ya lo hice. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no había risas alrededor. No había público. No había aplausos. Solo nosotros dos en una cocina que yo había construido con mis propias manos. Ella intentó reaccionar con incredulidad. ¿Todo esto por una broma? La palabra broma flotó en el aire como algo frágil. No, respondí. Por un patrón. El silencio esta vez sí fue pesado. Pero ya no me oprimía. Se dio cuenta lentamente de que el terreno bajo sus pies no era tan firme como pensaba. No grité. No amenacé. No hice escenas. Simplemente dejé de ser el personaje que ella utilizaba. Y en ese instante comprendió algo que jamás había considerado. El hombre al que ridiculizaba era el mismo que sostenía todo. Y ya no lo estaba haciendo. Aquella noche volvió sonriendo, como si no hubiera humillado a su esposo en público apenas unas horas antes. Entró por la puerta principal todavía con la ropa de yoga, las mejillas enrojecidas, el cabello recogido en uno de esos moños descuidados que, de algún modo, siempre parecían perfectamente calculados. Dejó caer su botella de agua sobre la encimera, el golpe seco resonó en la cocina. El teléfono ya estaba desbloqueado, sus pulgares moviéndose con rapidez, segaramente respondiendo mensajes o redactando algún pie de foto ingenioso. El tráfico estaba horrible, dijo sin mirarme, mientras abría el refrigerador. ¿Te acabaste la leche de almendras? No respondí. Ella tampoco notó el silencio. Siguió hablando. Sobre su instructora. Sobre cómo la lista de música no tenía la vibra adecuada. Sobre cómo Lindsay quizá estaba organizando otro viaje de chicas al que, según ella, yo probablemente no querría ir de todos modos. Lo dijo con una risita ligera, como un codazo suave entre las costillas. Yo la observaba. No con resentimiento. Con distancia. Como si mirara a alguien que solía conocer desde el otro lado de una habitación. La versión anterior de mí habría intentado seguirle el ritmo, bromear de vuelta, mantenerse conectado. Esa versión ya no estaba.
Se detuvo cuando notó que no había reaccionado. ¿Estás bien?, preguntó al fin, mirándome por encima del hombro. Sí, respondí. Solo estoy cansado. Hizo ese gesto escéptico, ese pequeño fruncir de labios que usaba cuando no me creía, pero tampoco le importaba lo suficiente como para profundizar. Has estado raro hoy. ¿Cómo? Callado. Moody. Puede ser, dije simplemente. Y ahí terminó todo. Sin más preguntas. Sin interés real. Se encogió de hombros y subió las escaleras. Probablemente a buscar mejor luz para una selfie. Durante los días siguientes, empecé a desaparecer. No físicamente. Emocionalmente. Y ella no se dio cuenta. Ese fue el verdadero golpe. No el brunch. No los años de pequeñas incisiones disfrazadas de humor. Sino esto, que yo pudiera desvanecerme por dentro, y que no lo notara. Comencé a levantarme antes que ella. Mucho antes. Salía a caminar por el vecindario solo para sentir el aire frío en la cara, el silencio, la ausencia de expectativas. Dejé de preguntar cómo había sido su día. Dejé de prepararle el café como le gustaba, con leche de avena bien espumada y una pizca exacta de canela encima. Era un ritual. No lo mencionó ni una sola vez. Por las noches estábamos en la misma sala. Yo leía. Ella deslizaba el dedo por la pantalla. Me hablaba, pero no conmigo. Comentarios sobre influencers. Chismes de trabajo. Pequeñas indirectas sobre cómo algunas personas no sabían aportar nada interesante a una conversación. No mordí el anzuelo. No discutí. Ni siquiera parpadeé. Poco a poco empezó a notar algo. No entendía qué, pero la inquietaba. Intentó provocarme. Un comentario sobre que me veía un poco más blando en el abdomen. Una broma sobre lo afortunado que era de tenerla. El antiguo yo habría respondido. Tal vez incluso habría reído para mantener la paz. Esta versión simplemente la miraba. Sin sonrisa. Sin reacción. Con una calma inmóvil que la incomodaba. No le gustó. Una noche se acercó en el sofá. Su mano descendió por mi brazo como si no hubiera pasado una semana ignorando mi existencia. Oye, dijo en voz baja. Hace tiempo que no, ya sabes, conectamos. Giré la cabeza hacia ella. Sostuve su mirada. Sí, lo sé. Me levanté y me fui a dormir solo. Ese fue el momento en que entendió que algo estaba ocurriendo fuera de su control. Que la dinámica que siempre había dado por sentada, yo persiguiendo, ella decidiendo, se había invertido sin ruido. Ya no reaccionaba como ella esperaba. Ya no interpretaba el papel. Y no sabía qué hacer con eso. Al principio fue un desmoronamiento sutil. Su voz se tensaba más. Su presencia se volvía errática, como alguien que aprieta demasiado fuerte algo que está a punto de escurrirse entre los dedos. Empezó a hacer más preguntas. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Hice algo? Te siento distante. Le respondía con cortesía. Con respuestas neutras. Todo está bien. Y la observaba retorcerse bajo el peso de su propia incertidumbre. La mujer que siempre tenía la frase ingeniosa lista empezó a quedarse sin palabras. Publicaba menos. Escribía más. Comenzaron a llegar pequeños mensajes durante el día. Pensando en ti, corazón rojo. Como si intentara atraerme de nuevo. Pero ya era tarde. Había probado algo que no podía quitarme. Desapego. Libertad. Llegó otro domingo. El mismo café. El mismo grupo. Los mismos huevos caros y las mismas fotos calculadas. Esta vez, yo no era el chiste. Lo intentó. Lo vi en sus ojos. Un comentario tibio sobre cómo nunca tomó la iniciativa al planear viajes. No funcionó. No reí.
No le di nada. Solo la miré. Ilegible. La mesa lo sintió. El cambio. Las miradas cruzadas. La risa que siguió fue delgada, forzada. La sonrisa de Kate vaciló. En un momento intentó tomar mi mano. Algo que no hacía desde hacía semanas. Pero yo ya estaba levantando la copa. Sus dedos tocaron solo el mantel. Me estaba perdiendo. Y por primera vez, lo supo. Pero para entonces, yo ya me había ido por dentro. El colapso no ocurrió de golpe. Comenzó en fragmentos. Su voz más tensa. Su energía más inestable. Como alguien aferrándose con demasiada fuerza a algo que ya no le pertenece. Ella ya no entendía lo que estaba pasando. Comenzó a rondarme por la casa, buscando excusas para hablar, para hacer preguntas irrelevantes, para volver a colocarse en el centro de mi atención. Al principio fue sutil. Ya pagaste el agua, ¿verdad? ¿Confirmamos lo de Laura? ¿Has visto el cargador de mi esterilla de yoga? Yo respondía con una sola palabra. No era frío. No era grosero. Era neutro. Controlado. Y eso la desquiciaba. Esa semana cocinó 2 veces. Algo casi inédito. Puso una de mis viejas listas de reproducción y preguntó si quería ver una película juntos. Le dije que tenía trabajo. La verdad era que no tenía nada urgente. Simplemente ya no quería fingir. Cuando finalmente explotó, fue por algo insignificante. Un plato en el fregadero. Has estado actuando como un fantasma durante semanas, Mark, dijo, con la voz tensa. Si tienes algo que decir, dilo. Me giré hacia ella, secándome las manos con una toalla. Ya dije todo lo que necesitaba decir. Parpadeó, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Perdón? Creo que me oíste. Abrió la boca. La cerró. Dio un paso al frente, cruzando los brazos como si fueran una armadura. Estás enfadado. Claramente estás enfadado. Lo entiendo. Estás haciendo un drama por una broma en el brunch. Casi me reí. ¿Drama? Esa palabra, ese tono, resumían lo poco que entendía lo que estaba ocurriendo. No fue una broma, dije con calma. Fue un patrón. Y no estoy enfadado, Kate. Estoy terminado. Su expresión cambió. Confusión. Luego miedo. Luego rabia. ¿Terminado? ¿Qué demonios significa eso? Abrí el cajón a mi lado y saqué la carpeta. La que ella ni siquiera sabía que existía. La coloqué sobre la isla de la cocina. No hablo solo emocionalmente. Estos son los documentos. Deberías leerlos. La miró como si fuera a explotar. ¿Qué es esto? Todo, respondí. La casa. Los coches. La empresa. La abrió con manos temblorosas. Escaneó la primera página. Su respiración se cortó. ¿Qué hiciste? Moví los activos a un fideicomiso. Mi nombre ya no figura en la cuenta operativa. Los títulos fueron transferidos. Todo es legal. Todo es definitivo. Me miró como si hubiera prendido fuego a nuestras fotos de boda. No puedes hacer eso. Esto es nuestro. Lo fue. Su boca volvió a abrirse, pero no salió ninguna palabra. Pasó de atónita a furiosa, luego a perdida. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Vas a destruir nuestra vida por comentarios pasivo-agresivos en un brunch? Incluso entonces lo minimizaba. Aún intentaba enmarcarlo como mi problema. Demasiado sensible. Demasiado dramático. Incliné ligeramente la cabeza. No he destruido nada, Kate. Solo dejé de fingir. Retrocedió un paso, aferrándose al borde de la encimera como si la casa girara bajo sus pies. Miró alrededor, como si las paredes pudieran explicarle algo.
No lo hicieron. ¿A dónde vas? Preguntó de repente. ¿Importa? Sí, espetó. Estamos casados. No puedes simplemente desaparecer. La miré. De verdad la miré. Y por primera vez en años no sentí amor ni odio. Solo claridad. No estoy desapareciendo, dije. Me estoy yendo. Y lo decía en serio. Preparé una sola bolsa. Sin drama. Sin cartas largas. No era una lección para ella. Era una salida para mí. No me siguió hasta la puerta. No gritó. No suplicó. Creo que todavía no entendía que era real. La puerta se cerró con un clic definitivo. Conduje sin rumbo un rato, viendo pasar luces de neón y cruces familiares que de pronto parecían distintos. Apagué el teléfono. No quería mensajes. Ni disculpas. Ni promesas tardías. Terminé en un motel al borde de la carretera. Un edificio beige, luces parpadeantes, sin personalidad. Extrañamente perfecto. La habitación estaba fría. La cama era dura. El aire olía a decisiones equivocadas ajenas. Me senté en el borde de la cama, la bolsa a mis pies, y me sentí más ligero que en años. No porque la hubiera dejado, sino porque me había recuperado a mí mismo. Desperté temprano al día siguiente, mirando el techo agrietado, escuchando el zumbido del aire acondicionado luchando contra el calor de Texas. No podía volver a dormir. No era arrepentimiento. No era duda. Era procesamiento. Como despertar después de una cirugía. Aturdido, sabiendo que algo importante había ocurrido, pero aún encajando las piezas. Fui a tomar el teléfono por instinto y me detuve. Nada. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes. Solo una pantalla en blanco y un silencio que, por primera vez, se sentía bien. El motel tenía un vestíbulo triste, con café rancio y muffins envueltos en plástico. Tomé uno de cada cosa y me senté afuera, en un escalón de concreto, dejando que el sol me diera en la cara. Por primera vez en años no había agenda. No había planes de brunch. No había listas de tareas. No había que actuar. Solo quietud. Y la creciente conciencia de que no tenía idea de qué vendría después. Me quedé allí 2 noches. No le dije a nadie dónde estaba, excepto a mi hermano. No llamé a amigos. No publiqué nada. No di explicaciones. Wackett no escribió. Ni un solo mensaje. No sé si fue orgullo o negación, pero mantuvo el silencio. Y eso me dijo más que cualquier texto podría haber dicho. En el fondo, creo que pensó que volvería. Que todo era una especie de reinicio dramático para sacudirla, que luego hablaríamos, discutiríamos, lloraríamos, terminaríamos en la misma cama y fingiríamos que nada había pasado. Pero yo no estaba escenificando una rebelión. Había dejado de interpretar el papel que ella había escrito para mí. Al final de esa semana encontré un apartamento cerca de Lake Travis. Un dormitorio, 3er piso, vista a nada en particular y vecinos que no hacían preguntas. Era pequeño. Sin electrodomésticos inteligentes, sin estética curada, sin vestidores enormes ni lámparas importadas. Pero era mío. Lo amueblé como alguien que sale de un incendio y empieza desde las cenizas. Una mesa de centro. Un sofá de cuero usado comprado en internet. Un colchón con base sencilla. Una lámpara que elegí solo porque me gustaba cómo caía la luz. Nada más. Sin exceso. Sin decoración estratégica. Solo espacio. Espacio para pensar. Para respirar. El silencio al principio fue extraño. No era solo la ausencia de ella. Era la ausencia de tener que explicarme. Durante años, cada idea, cada plan, cada decisión pasaba por el filtro de una pregunta: ¿cómo reaccionará Kate?
Esa voz ya no estaba. Y en su lugar había paz. Pesada. Desconocida. Pero real. Algunas personas empezaron a escribir. Un par de amigos. Un primo de Kate con el que siempre me llevé bien. Incluso Lindsay, para mi sorpresa. ¿Estás bien? Kate ha estado rara últimamente. No respondí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué había dejado de ser su saco de boxeo emocional? Eso no cabe en un mensaje breve. Kate no me escribió directamente. Pero publicó cosas ambiguas en sus redes. Frases en blanco y negro sobre crecer a través del dolor. Selfies con textos como, algunas personas no pueden manejar mujeres fuertes. Una foto de nuestro perro con la frase, solo nosotros ahora. Los comentarios eran previsibles. No lo necesitas. Tu energía femenina divina está brillando. No me importó. Que contara la historia que necesitara contar. Que se envolviera en la estética de diosa herida reclamando su espacio. Yo no estaba interesado en pelear por narrativas. Estaba reconstruyendo una vida real. No la versión filtrada. Me volqué al trabajo. Empecé a dedicar más tiempo al lado creativo del negocio, la parte que ella nunca tocó. Reconecté con viejos amigos. Salí a tomar cervezas con hombres que no veía desde hacía años. Amigos de antes, de cuando todavía era solo yo. No me pidieron explicaciones. Solo me hicieron sitio otra vez. Una noche estaba sentado en el suelo del apartamento, con una caja de pizza abierta y un vinilo sonando bajo. Fleetwood Mac, de todos los grupos posibles. Y me golpeó una idea clara. No estaba solo por abandono. Estaba solo por elección. Y hay una diferencia. La soledad duele cuando extiendes la mano y nadie la toma. Estar solo es mirar hacia adentro y encontrar algo que vale la pena sostener. No me apresuré a empezar algo nuevo. Nada de aplicaciones. Nada de rebotes. No buscaba llenar un vacío. No era una mitad buscando otra mitad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba roto. Kate solo había ocupado las partes de mí que dudaban de su propio valor. Y esas partes ya no estaban vacías. Estaban sanando. Sabía que vendrían trámites. Abogados. Papeles. Logística. Pero la guerra emocional ya había terminado. Yo había salido del campo de batalla. Y no miré atrás. Nunca volvimos a hablar. Hubo correos de su abogado. Un par de cartas certificadas. Todo estrictamente formal. Nada de vuelve. Nada de confesiones dramáticas de último minuto. Manejaba el divorcio como manejó el matrimonio, con control, cálculo y la convicción de que seguía teniendo el poder. No lo tenía. El proceso avanzó rápido. Más de lo que imaginé. Me había preparado para una pelea, para acusaciones largas, para intentos desesperados de culparme o recuperar algo. Pero cuando quedó claro que ya había protegido lo importante, la casa, las cuentas, la empresa, mientras ella estaba ocupada cuidando apariencias, cambió de estrategia. Lo dejó ir. Sin disculpas. Sin asumir nada. Solo silencio. A veces me pregunto si esa fue su última forma de control, no darme el espectáculo de verla romperse. Tal vez pensó que, si se mantenía fría e intacta, conservaría cierta superioridad. Pero yo no necesitaba verla caer. Ya lo había hecho. Y yo tenía lo que ella nunca imaginó que tendría. Distancia. Paz. Una vida sin ella. Pasaron los meses. Austin siguió su ritmo. El apartamento empezó a sentirse hogar. Lo fui llenando lentamente. No de cosas. De mí. Una silla favorita junto a la ventana. Una repisa que crecía con libros que por fin tenía tiempo de leer. Mañanas que comenzaban en silencio y terminaban sin tensión. Sin críticas.
Sin juegos. Sin actuaciones. Dejé de revisar sus redes mucho antes de que el divorcio fuera oficial. La tenía silenciada. No me importaba cómo contaba la historia a sus amigas, cuántas fotos nuevas de brunch subía o qué versión de empoderamiento estaba representando esa semana. La única versión de ella que me importaba ahora vivía en mi memoria. Y hasta esa versión empezaba a desvanecerse. A perder nitidez. A volverse menos intensa. De vez en cuando pensaba en ella. No con dolor. Solo con curiosidad. Me preguntaba si estaría sentada en aquella casa grande, caminando descalza sobre los azulejos que yo coloqué con mis propias manos, bebiendo su jugo verde y preguntándose en qué momento exacto desapareció el hombre que creía controlar. La imaginaba deslizando el dedo por su teléfono, esperando ver mi nombre aparecer en la pantalla. Ese último mensaje. Ese intento final por volver. Nunca llegó. Porque no dejé ningún espacio en mi vida al que pudiera regresar. No pasaba las noches mirando el techo preguntándome qué habría sido de nosotros. Ya no era suyo. Ni siquiera en el recuerdo. Ella solía creer que me había roto. Lo único que hizo fue mostrarme cuánto me había doblado para permanecer junto a alguien que nunca me vio de verdad. Y cuando dejé de doblarme, me erguí más alto que nunca. A veces aún me preguntan. Personas de nuestro antiguo círculo. Amigos en común. Excompañeros de trabajo. Rodean el tema con cautela. ¿Qué pasó realmente entre tú y Kate? No les doy una historia larga. Nos distanciamos, respondo, encogiéndome de hombros. Eso es todo lo que reciben. El resto me pertenece. Porque hay poder en saber que podrías decir más. Que tienes la verdad guardada, todas las pruebas, todas las heridas, y aún así eliges el silencio. No por miedo. Sino porque ya no necesitas que te entiendan quienes nunca estuvieron realmente atentos. He vuelto a hacer senderismo. A escribir. Incluso retomé la guitarra, mal, lo admito, pero cada noche me siento en ese balcón barato, rasgueando algo que apenas se parece a una canción, y pienso. Esto es mío. No es perfecto. No es espectacular. Pero es mío. No más encogerme. No más explicarme. No más pedir permiso para ser quien soy. Kate creyó que tuvo la última palabra cuando terminó nuestra última conversación real. Nunca entendió que la última palabra no se pronuncia. Está en irse. En el silencio. En dejar de perseguir. Me perdió el día que dejé de interpretar el papel que me asignó. Y yo me encontré en la calma que vino después.